Saludos compañeras y compañeros, un abrazote a la distancia. De nuevo en asesoría a su alcance, hoy con un tema pues muy importante, con dudas, con preguntas que han tenido muchísimos compañeros. Es un tema del que hemos estado hablando y trabajando también nosotros en muchos espacios sobre las pruebas comprensivas, que todos estábamos como locos con eso. Bueno, tratando de resolver el asunto con más calma para poder hacer esa tarea. Hoy, por supuesto que contentísima, estamos con Tobías hoy por primera vez en asesoría a su alcance, el secretario de Formación y Divulgación de la APSE. Muy importante que todos conozcan a Tobías. Es un compañero, un funcionario, pues qué voy a decir, importantísimo para nosotros. Hace un trabajo pues esencial en esta organización y estuvo conmigo en las reuniones, Nora, estuvo Tobías en las reuniones para hablar del tema de pruebas comprensivas, así que Nora, empecemos con Tobías. Así es, muy buenas tardes a nuestra afiliación, es en realidad un gusto darles la bienvenida a un programa más de asesoría a su alcance y especialmente que hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Tobías, es un gusto para nosotros que él nos acompañe. Y bueno, antes de dar inicio con las preguntas que tenemos y darle la palabra a Tobías, vamos a ver el video de la actualización de datos. Actualice sus datos desde el teléfono con la app de APSE. Desde nuestra plataforma virtual, Virtual APSE, usted puede mantener sus datos actualizados. Ingrese a la plataforma virtual. Ingrese su número de cédula y contraseña. Abra el menú. Seleccione la ventana Dependencias. La primera información es referente a su clase de puesto. Recuerde que no puede eliminar la dependencia hasta eliminar el puesto. Para eliminar su puesto actual, haga clic en el icono del basurero. Luego, puede eliminar su dependencia haciendo clic en el icono del basurero. Dele clic al botón Más. Abra la dependencia y busque su centro educativo. Puede buscarlo por nombre o código presupuestario. Si lo busca por nombre, puede verificar la información correspondiente a su centro de trabajo. Escoja su condición. Escoja si labora en título primero o título segundo. Debe tener cuidado con este detalle. Guarde esa información. Seleccione Agregar puesto. Abra la lista de clases de puesto. Seleccione su clase de puesto y su especialidad. Seleccione su grupo profesional. Quienes laboran para título primero no les aparece grupo profesional, pero sí su especialidad. Quienes laboran en secundaria deben incluir la cantidad de lecciones en la última pantalla. Dele guardar y listo, ya quedó su información actualizada. Con estos datos, los presidentes de base pueden generar las listas actualizadas de los afiliados de su estructura, así como de las personas que se incorporaron recientemente a su base. Bueno, y muy buenas tardes a los compañeros que se están incorporando con nosotros en este momento. Indicarles que hoy estamos trabajando con el tema de las pruebas comprensivas y las pruebas diagnósticas y particularmente con la posición de APSE frente a este tema. Para eso tenemos a nuestro compañero Tobías Murillo. Buenas tardes, Tobías. Buenas tardes, Nora. Buenas tardes, senadores, y buenas tardes, compañeros apsinos. Un gusto estar acá en el programa por primera vez. Bueno, el tema de las pruebas comprensivas generó mucha bulla, generó muchas reacciones en los compañeros. Fue una prueba que nos tomó por sorpresa. Curiosamente, esta semana, el 27 de febrero, estaba para iniciar la primera semana de evaluación de estas pruebas. Algo que reclamaban los compañeros tenía que ver con la cantidad de tiempo que se tenía que dedicar a las pruebas comprensivas y dónde se iban a realizar estas pruebas. Era una carga que no existía anteriormente, pero que implicaba un trabajo enorme para los docentes que estamos dentro del aula. Implicaba dos tiempos de trabajo, uno de elaboración de las pruebas. Ya sabemos los que somos docentes lo que dura uno en tiempo elaborando pruebas escritas, pero no solamente era eso, sino que además se agregaba todo el tiempo de revisión de exámenes
y también todo el tiempo la sistematización y el ingreso de los datos en la hoja de Excel y en la página. Muchos no conocían la página o la plataforma donde se subía la información, y la circular, lejos de aclarar muchos datos importantes respecto a la prueba, lo que hacía era, ¿cómo se llama?, confundir. De hecho, yo que trabajo en 3 instituciones diferentes, en 3 colegios diferentes de la zona de Occidente, pues se estaba interpretando los datos de forma muy distinta de un colegio a otro. Lo que quería decir es que la circular que se había emitido y los lineamientos pues no estaban claros para los profesores, y lo que sí quedaba claro es que venía una carga de trabajo muy fuerte para los docentes que probablemente lo iban a tener que asumir en sus casas, los fines de semana, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de eso, muchos compañeros decidieron hablar con nosotros, se acercaron y comenzó un proceso primero de entender los alcances de la circular, y también de pues, hacer un reclamo para ver hasta qué punto nosotros podíamos mejorar los alcances de esta circular y estos lineamientos. Claro, y además de esa situación, Tobías, nos enfrentábamos a la ambigüedad de la información, a la falta de inducción, y por esa razón muchos de nuestros compañeros y compañeras estuvieron comunicándose con nosotros, enviándonos, alimentándonos precisamente para las acciones que se tomaron posteriormente. Entonces, tenemos una serie de preguntas y quizá podemos iniciar por la primera pregunta, que dice: ¿en qué consisten esas pruebas comprensivas y en qué consisten las pruebas diagnósticas, verdad? Porque ese es otro tema. ¿Y qué cambia con estas pruebas en términos de evaluación? Sí, tal vez lo primero que hay que aclarar, Nora, y creo que fue una de las dudas generalizadas que hubo entre los compañeros, es que esto era una prueba diagnóstica, ¿verdad? Y todos los compañeros decían, bueno, si es una prueba diagnóstica, yo elaboro pruebas diagnósticas al inicio del año, ¿para qué yo tengo que volver a elaborar una? Y todos veían que era un doble trabajo estas pruebas comprensivas. Entonces no había una claridad respecto a qué es una prueba comprensiva, qué es una prueba diagnóstica. Creo que en eso tal vez la circular no ayudó inicialmente, ¿verdad? No fue clara en este sentido, ni hubo tampoco, creo yo, una capacitación para que los compañeros lo entendiéramos. Algo que dice el documento es que la prueba diagnóstica intenta evaluar elementos o áreas del desarrollo a nivel cognitivo, socioafectivo y psicomotriz. La prueba comprensiva, lo único que se va a enfocar es en el área cognitiva, en los aprendizajes. Y una de las cosas fundamentales que el MEP también aclaró es que necesitaba de una u otra forma tabular la información numéricamente de esos aprendizajes que los estudiantes han adquirido y los que no, efectivamente, para tomar medidas no solamente a nivel del aula, sino a nivel de planificación dentro del MEP. Por eso para el MEP era tan importante, según lo que ellos nos dicen, tabular esta información y sistematizarla, pero no solamente a nivel cualitativo, sino a nivel cuantitativo, ¿verdad? Ellos han expresado varias veces que hay un sistema informático que va a tabular esta información, y por eso separaron la prueba diagnóstica de la prueba comprensiva. Hay algo muy importante, Nora, que creo sí, antes de aclarar las consultas de los compañeros, que creo que es fundamental y hay que decirlo. Cuando los compañeros protestan, se quejan, ¿por qué? Porque una indicación que no es clara, si ni siquiera el administrador del centro educativo, los asesores, etcétera, pueden responder a las consultas de los compañeros, pues algo anda mal. Y anda mal desde la primera circular, porque efectivamente nosotros los profesores estamos acostumbrados a hacer las pruebas diagnósticas, pero nosotros podemos hacerlo a nuestra manera, hasta de forma oral, y registramos datos y observaciones sobre las respuestas de los chicos y sabemos sobre sus habilidades, etcétera, etcétera. Pero cuando ya nos hablan de una prueba comprensiva escrita, que tiene que tener un porcentaje, que tiene que tener una medida, ya eso es otra cosa. Y entonces, sí, Tobías tiene razón, desde ahí falló. Yo lo que quiero decir con esto es que, compañeros, sí funciona la protesta. Digamos, la protesta generalizada hace que tengan que escuchar, porque evidentemente cuando a la APSE
la convocan para conversar sobre este tema es porque en el MEP están preocupados, porque nadie sabía qué hacer, además de que no había capacitación. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros, los trabajadores, tenemos derecho a exigir el lineamiento claro y la capacitación. No es nada más de que tiren una circular y digan, hagan a lo loco, en blanco y sin nada. Y bueno, yo por eso quiero resaltar que algunos compañeros nuestros hicieron notas dirigidas a la ministra con copias a nosotros, como los compañeros del Liceo de la Alajuelita, otros compañeros también, tal vez más breves, otros enviaron un correíto, otros hicieron llamadas telefónicas. Lo importante de esto es que el sustento que nos dan a nosotros para argumentar y pedir un cambio o una modificación es fundamental. Y por eso creo que también la participación y el aporte de Tobías fue muy importante. Tobías es profesor de filosofía, tiene una gran experiencia en la APSE, en la Secretaría de Formación y Divulgación. Y por eso es que él está aquí para explicar algunas cositas. Bueno, yo soy profesora de ciencias también, y entonces ya Nora es profesora de español, todos podemos hacer grandes aportes. Pero en resumen, la circular que salió del MEP, la última ya, contiene un montón de aportes y solicitudes que hemos hecho todos en general, pero que creo que Tobías logró concretar muy bien a la hora de hacer el planteamiento y la presentación de la APSE. Bueno, es que el hecho también de estar en las aulas y escuchar a los compañeros la frustración que ellos sentían, sí, porque el tiempo que se les había asignado para elaborar la prueba era prácticamente de dos semanas, no entendían muchos de los lineamientos que estaban en la circular, había muchos vacíos, pero principalmente, repito, el tema de los compañeros que nos reclamaban a nosotros es en qué momento vamos a elaborar estas pruebas, en qué momento las vamos a cargar, en qué momento vamos a sistematizar la información, cuál es la plataforma donde nosotros vamos a anexar todo esto. Bueno, había una serie de inconsistencias que era necesario aclarar con el MEP. Sí. Valiosísimo observar que esto es producto de una afiliación empoderada, ¿verdad? De una afiliación que se ha informado y que se interesa por denunciar y por protestar. Y eso efectivamente es uno de los fines de la organización y uno de los fines de este programa y uno de los ejes de lucha que han sido fundamentales. Y por supuesto que venimos de un discurso inaugural que nos habla de evitar la sobrecarga laboral y que nos habla también de evitar el papeleo. Y nos aparece este evento como una ocurrencia, ¿verdad? Porque no estamos informados, etcétera. Entonces, bueno, la pregunta de los compañeros es ¿cómo afecta laboralmente esta decisión, ¿verdad? Estas pruebas a los trabajadores de la educación. ¿Y qué implica en los cambios de la dinámica de trabajo? Bueno, una de las cosas más importantes, creo yo, que se logra en la negociación con el MEP, en este proceso de negociación con el MEP, fue demostrar la cantidad de trabajo que implica una prueba para no solamente un docente tradicional de secundaria, ¿verdad? Que es como, o de primaria, como nosotros no lo imaginamos, ¿verdad? Sino hacerle ver al ministerio la multiplicidad de características que hay dentro del MEP. Por ejemplo, unas cosas que logramos demostrar es que, por ejemplo, para una maestra que trabaja en una escuela unidocente, un maestro que trabaja en una escuela unidocente, implicaba la prueba comprensiva solamente para un docente alrededor de 24 pruebas, elaborar 24 pruebas distintas, ¿no? Y no solamente es elaborarlas, ¿no? Sino que también es cargar toda esa información, ¿verdad? Calificarlas. Hicimos ver, por ejemplo, también lo que implica y la dificultad que implica, por ejemplo, para un docente de secundaria, por ejemplo, que trabaja en estudios sociales y en cívica al mismo tiempo, o un profesor que trabaja y que tiene que da una materia en los 5 niveles distintos, ¿verdad? Que sea principalmente en los colegios pequeños, en los colegios rurales, en el liceo rural, donde un profesor de matemática tiene primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿verdad? La carga laboral que implicaba eso, yo creo que no fue contemplada en la formulación de la circular
y creo que fue uno de los trabajos más importantes que hicimos en esa negociación, hacer ver lo que implicaba en tiempo real la elaboración y la revisión de esas pruebas. Hágase ver, por ejemplo, que hay docentes, ¿verdad?, de algunas disciplinas, de algunas materias, que pueden llegar a tener hasta 300 o más estudiantes en el aula. Entonces, no solamente es que tengo que elaborar 1, 2 o 3 pruebas, sino que tengo que revisar 300 exámenes, ¿verdad? Y obviamente un profesor de estos no es que tiene tiempo en su horario lectivo para hacerlo, sino que obviamente se tiene que llevar para su casa toda esta información. Básicamente, esos me parece que son de los elementos. Una cosa importante también que quiero dejar ver y que nosotros le hicimos ver al MEP, es que no es que nosotros estemos en contra de elaborar las pruebas comprensivas. Lo que no nos parece justo es que no se asigne el tiempo para hacerlo, ¿verdad?, en el tiempo que nos corresponde, porque si usted trabaja en una empresa privada o si trabaja en cualquier lugar y usted tiene su jornada laboral tradicional y a usted le asigna una función, se supone que usted deberían de quitarle otras funciones para que usted lo haga, o ampliarle el tiempo para que usted lo haga, o pagar una jornada laboral extra. Bueno, pareciera a veces que en el sistema educativo se supone o se da por un hecho que los profesores trabajamos siempre fuera del tiempo lectivo, y que nosotros no tenemos familia, no tenemos fines de semana, no tenemos tiempo de ocio, y que este trabajo nos lo teníamos que llevar para la casa. Me parecía eso un supuesto, ¿no? Y fue parte de las cosas que nosotros tratamos de cambiar. Quiero rescatar en todo esto que has estado diciéndonos, Tobías, la capacidad y la posibilidad que tiene la organización de este sindicato de observar la diversidad que nosotros tenemos. Entonces, es entonces posible decirle al MEP, no, mire, es que en primaria, es que en una escuela unidocente, es que tenemos estas realidades muy diferentes para poder defender los derechos de cada uno de los grupos, ¿verdad? Por un lado. Y después, pues que hallamos un montón de contradicciones discursivas cuando nosotros tenemos programas de estudio que inician en febrero, que tenemos que desarrollar aprendizajes en marzo, y hay una ocurrencia como esta que tenemos que desarrollar, pero que también impide el desarrollo del programa de estudio que tenemos programado para febrero y para marzo. Pues bien, ¿qué hace APSE ante esto? Y la pregunta es, ¿qué posición asume APSE al conocer la realización de las pruebas y si hubo algún acercamiento del MEP al sindicato para conocer su criterio? Bueno, es importante aclarar que la circular inicialmente, por lo menos la primera que sale sobre las pruebas comprensivas, nosotros no la conocíamos. A nosotros también nos toma por sorpresa la circular. Nosotros nos damos cuenta por la alarma y por la cantidad de reclamos que comienzan a surgir a partir de la primera circular. Es a partir de ese momento, y creo que Ana Doris puede ampliarlo un poco mejor, donde el ministerio contacta a la APSE para ver cómo se hacía para corregir los lineamientos. Bueno, es que es muy importante porque desde el año pasado todo el acercamiento con el MEP ocurre en el marco de la Junta Paritaria. Entonces, cuando la Junta Paritaria de Relaciones Laborales se reúne, que es cada 15 días, en esos espacios es donde nosotros aprovechamos de hacer las preguntas, las consultas o las protestas ante el MEP. Todo lo que llega de los compañeros, por ejemplo, en estos momentos, sobre matrícula, cantidad de grupos, etcétera, todo eso lo hacemos en la Junta Paritaria. Pero resulta que fue suspendida la primera sesión de la Junta Paritaria de febrero. Y entonces no teníamos dónde hacer los planteamientos, nosotros lo hacemos enviando correos, por mensajes, igual que cualquier compañero hace llegar una carta al MEP. Es difícil conseguir las citas y los espacios, es muy difícil. Pero con la Junta Paritaria nosotros tenemos alguna facilidad. De manera que nos cae de sorpresa también la circular sobre las pruebas comprensivas. No teníamos respuestas ante tantas preguntas y por eso es que es tan importante la protesta y el planteamiento de los compañeros. También me imagino que algunos administradores
hicieron su planteamiento, algunos supervisores, algunos directores regionales, ¿verdad? Que son más, un poco más temerarios, diría yo, y entonces hacen sus planteamientos. Mucha gente nuestra siempre está ahí pendiente, escribiendo y haciendo llamados de atención. Por eso es que es hasta ese momento, hasta hace 2 semanas más o menos, que el MEP nos atiende y entonces nos invitan a una reunión, hace 8 días que fue la primera reunión, y entonces es cuando inicia este proceso para conversar sobre las pruebas comprensivas, porque efectivamente el ministerio se da cuenta de que va a ser imposible la aplicación de esas pruebas. De hecho, ahí está, la segunda circular, todavía creo que es la segunda, no sé si es la segunda o la tercera, en la que cambian la fecha de aplicación y la pasan para el 6 de marzo. Y entonces todavía, y la prueba es que las pruebas comprensivas no están hechas, y entonces también es imposible. Nosotros lo planteamos que el 6 de marzo próximo, que es el próximo lunes, se empezaran a aplicar esas pruebas. Y es que me gustaría en esta próxima pregunta ver cuáles fueron los logros que tuvimos en esa reunión y cuándo serán las fechas de ejecución de las pruebas y de la digitación de los resultados. Sí, yo creo que el logro más, o uno de los logros más importantes, y eso porque se lo hicimos ver al MEP, ¿verdad? Por ejemplo, la implicación que tiene para una maestra de escuela unidocente elaborar estas 24 pruebas, era prácticamente imposible que lo hiciera bien en el poco tiempo que tenía. También una de las cosas que tratamos de hacer ver era el tema de las pruebas, que si bien la primera circular indicaba que las pruebas tenían que ser colegiadas, se podían hacer colegiadas, creo que fuimos muy enfáticos en que eso tenía que reafirmar principalmente para estos casos de las escuelas no docentes o los IPEC y los INDEAS. Sin embargo, no estaba contemplado cómo se hace una prueba colegiada en una escuela unidocente. Esas compañeras iban a tener, por ejemplo, un recargo muy fuerte de trabajo, no iban a poderlo hacer. Es ahí, creo yo, donde se da uno de los logros más importantes, que fue que se especificara cómo esas instituciones o esas maestras o esas docentes iban a poder hacer las pruebas colegiadas, que se asignara el tiempo para hacerlas y las herramientas también que se necesitan para elaborarlas dentro del MEP. Entonces, al final, se logra más tiempo para la elaboración y la ejecución de las pruebas. Creo, si no estoy mal, de que las pruebas diagnósticas se van a ejecutar a partir de, me corrijan Doris, a partir del 13 de marzo, para ser específicos. Empezaría del 13 al 24. Las instituciones pueden en ese tiempo organizar la jornada de ¿cómo se llama?, de evaluación, y la fecha límite de ingreso de los datos también se logró ampliar al 30 de marzo. Creo que eso es uno de los logros más importantes, pero quizás el más importante de todos es que se diera tiempo para la elaboración dentro de la jornada laboral. La circular es muy clara en decir que aquí lo voy a buscar un momento, de que se otorgan 2 horas en el caso de las escuelas para la elaboración de las pruebas comprensivas, ¿sí? Y no solamente eso, sino creo que también uno de los logros más importantes también es que hechas las pruebas, elaboradas las pruebas por los estudiantes, ellos se retirarán del centro educativo, ¿verdad? Y tendremos tiempo el resto del día para hacer la revisión respectiva en nuestro horario de trabajo. Vamos a tener prácticamente una semana completa para no solamente la revisión, sino también la digitación de la información en la plataforma, lo que nos va a liberar, y esto también es importante, de tiempo con nuestras funciones.
Muchísimas gracias, Tobías. Y bueno, este es el momento en que reconocemos el orgullo que sentimos como organización de esta afiliación empoderada e informada, que nos da los insumos, que protesta, que denuncia y que nos permite de alguna manera también generar estos procesos para ustedes. Y por eso vamos ahora a esta parte, a esta sección de preguntas al público, y lo primero que vamos a hacer es responderle a don Henry Dávila, quien nos hace la consulta sobre la circular, que desde el jueves anterior, pues esta circular, esta última circular está en redes sociales, está en nuestras redes sociales, y que vamos a hacerla llegar, vamos a subirla a esta plataforma, a nuestras redes sociales, para que usted también pueda acceder a ella en cualquier momento. Y tenemos la consulta de doña Elvi Nama, quien nos dice, ¿cómo se van a evaluar todos los aprendizajes? Solo en tercero de matemática hay aproximadamente 60. ¿Y el cuadro de balanceo de esa prueba? Ok, yo creo que unas cosas también importantes es, y que se negoció de hecho, y se lo hicimos ver al ministerio, al viceministro y a los asesores, es que había pruebas donde era prácticamente imposible evaluar todos esos aprendizajes en una sola prueba que tenía una baja, o sea, un bajo puntaje. Hacer esta discusión se dio con los asesores y se logró establecer que el propio ministerio determinara la cantidad de aprendizajes para cada asignatura. Entonces se logró llegar a un número razonable de aprendizajes que ustedes los pueden ver en la nueva circular. Y con respecto al tiempo lectivo, que eso es algo muy importante también ahora, porque había un reclamo generalizado de los docentes que también tiene que ver con el tema y la confusión de si era una prueba diagnóstica comprensiva, era que muchos docentes, como bien sabemos, asumimos un grupo sin conocer de dónde, cuántas lecciones se les asignó al profesor que tenía anteriormente para la ejecución de uno u otro aprendizaje. Lo que se logra con esto es que la cantidad de lecciones que se establece en el cuadro de balanceo, que antes le correspondía al profesor poner, y que obviamente el reclamo era muy obvio, bueno, ¿cómo si yo no le di clases a esos chicos o a esa sección? ¿Cómo sé yo cuántas lecciones, tengo que asignarle a este aprendizaje? Entonces se logró, y creo que es de las cosas que ustedes pueden observar en la nueva circular, que fuera el MEP quien asignara la cantidad de lecciones que se establece por cada aprendizaje, más o menos para universalizar, el diseño, la tabla del cuadro de balanceo. Y es que además, bueno, hay otros factores importantes. Es que esta prueba comprensiva tiene que tener los criterios mínimos de conocimiento, o el nivel mínimo tal vez que el niño o el joven tiene que tener para llegar a este grado que está actualmente. Y hay algo importante que se suma a todo este problema, es que en muchos centros educativos cambió la mayoría de docentes. Entonces tenemos centros educativos de secundaria donde 10 profesores se fueron, 10. Vienen profesores nuevos, es decir, van a atender a los chicos, profesores que no los conocen, o sea, todo de cero. Y por eso es tan importante esta nueva tabulación, digamos, que hicieron los asesores nacionales, donde se redujeron los criterios al mínimo o al básico, diríamos, para hacer esta prueba, para poder medir los conocimientos de los muchachos antes de iniciar con la aplicación de los programas de estudio. Creo que eso es importante también. Sí, tal vez ahora me gustaría leer cómo queda en la nueva circular el tema de los tiempos, para que quede esto bien claro. En el punto 19 dice, se considera el tiempo invertido para la planificación y elaboración de la prueba por parte de la persona docente. La respuesta es que sí. Y esto es un logro de esa negociación que nosotros estamos hablando. Para efectos de la planificación y elaboración de la prueba comprensiva, se brindarán 2 horas en el marco de la jornada laboral de la persona docente. Y es que el MEP, a partir de la primera reunión que tenemos, se vio forzado a hacer una simulación de cuánto tiempo le correspondería a una maestra, un maestro, un profesor, una profesora, elaborar esta prueba. Es a partir de eso que se definen estas 2 horas como criterio
para la asignación. Repito, esto no estaba contemplado originalmente. La maestra, el profesor, la profesora tenían que ir a su casa, elaborar la prueba en su casa y después, posteriormente, la aplicación. En el caso del primer y segundo ciclo, voy a resumirlo, se considera 2 lecciones al final de la jornada laboral para su respectiva calificación. Es decir, las maestras van a aplicar las pruebas y al final la dirección tendrá que otorgar 2 horas para que la maestra pueda calificar si ese día se hizo la prueba de estudios sociales, la de matemática, etcétera, etcétera. Había un caso en específico que nosotros les decíamos en el caso de primaria con los docentes de lenguas extranjeras, principalmente con los docentes de inglés. Y es, bueno, ¿qué pasa si a un compañero le toca el examen de inglés el último día? Ellos no son maestros, sino que están de grupo en grupo. No iba a tener tiempo, no le iba a quedar el tiempo para que ese profesor pudiera calificar. Entonces el acuerdo en que se llega es que la prueba de inglés tenga que ser la primera para que este compañero o esta compañera tenga el tiempo para la corrección durante el resto del periodo en que los estudiantes ejecuten el resto de las pruebas. Por eso es que se designa la prueba de inglés como la primera en ejecutarse en el caso del primer y segundo ciclos. En el caso del tercer ciclo de educación diversificada dice, a partir del mediodía el docente se abocará a las labores de calificación. En la mañana, y esto fue bastante complejo porque nosotros entendemos que un colegio 3, un colegio 2 y un colegio 1 trabajan por la distribución de las aulas, no todos tienen la capacidad para asumir las pruebas. Muchas veces no calzan, no hay la cantidad de aulas necesarias. Entonces lo que se estableció es que la dirección tendrá que elaborar un horario de tal forma que la prueba se aplique en la mañana. La dirección verá cómo distribuye su tiempo, dependiendo de su capacidad, y es la infraestructura. Si las pruebas son en la primera y segunda, las clases seguirán normalmente durante toda la mañana, pero sí se establece claramente que después de mediodía, y también una cosa importante en es decir, que esto no suspende tampoco el servicio del comedor, también se logró que el servicio del comedor se mantenga después de esa jornada de la mañana, y respetando el horario del comedor, los estudiantes se retiran para que los docentes tengan el tiempo para la calificación de las pruebas. Y esto es obligatorio para todos los centros educativos, ¿verdad, Ana Doris? Por eso es que es tan importante que quedara así consignado en la circular. Queda clarísimo que no es optativo para el administrador hacer esta labor, sino que ahí está escrita específicamente que esas son peticiones que hacemos nosotros siempre. Por favor, escriban en las circulares claramente, que no se preste a interpretación de nadie, sino que se diga claramente. Valiosísimo como a lo largo de este programa hemos podido observar que entre los logros que hemos hecho, el reconocimiento del valor del tiempo para la elaboración y calificación de las pruebas y otras labores relacionadas, ¿verdad? También la capacidad que el sindicato tiene para mostrar las necesidades de la diversidad de la afiliación y la importancia de la protesta, de estar informados para conseguir con otras acciones de lucha los objetivos de nuestra gente. Vamos ahora a la sección Agenda a su alcance. La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad presentada el martes 7 de febrero por APSE en contra del presupuesto de la República del año 2023. Esto por incumplir con el mandato constitucional que obliga a asignar al menos el 8% del Producto Interno Bruto a la educación pública. La Sala confiere audiencia por 15 días a la Procuraduría General de la República, a la Ministra de Educación y a la Asamblea Legislativa para referirse a las objeciones planteadas. También APSE, junto a otras organizaciones
sindicales, políticas y sociales, se manifestó en defensa de la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social el jueves 23 de febrero frente a las actuales oficinas centrales de la institución en Barrio Don Bosco, San José. Este movimiento sindical y social coordinará otras acciones de lucha por la Caja Costarricense del Seguro Social, las cuales serán anunciadas próximamente. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Creo que ha sido valiosísimo toda esta exposición. Muchísimas gracias, Tobías, por su participación. Gracias por la información que nos has dado. Ana Doris. Bueno, incluso todavía ahora estábamos Tobías y yo conversando sobre algunos temas, porque siempre hay dudas. Queremos decirle, compañeras y compañeros, que si persisten dudas, nos pueden enviar sus consultas. Nosotros seguimos tratando de resolverlas. Si quedó algo ahí en la circular que no lo tienen muy claro los administradores, los docentes, todos los compañeros de los centros educativos, pues no duden ni un momento en llamarnos o en comunicarse con nosotros. Pueden enviar sus consultas también al correo de presidencia, presidencia@apce.cr, o a la Secretaría General, secretariageneral@apce.cr, y nosotros con mucho gusto estaremos contestando o llamando por teléfono para conversar. Gracias, compañeros. Gracias, Tobías, un gusto haber estado con usted, todo salió muy bien. Un abrazo y los esperamos el próximo miércoles en Asesoría a su alcance.